8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Continuamos con más entrevistas y está con nosotros vía telemática la legisladora de la Izquierda Democrática, Joana Moreira, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole cuál es el objetivo de esta reunión del CAL, que está prevista para las 9 de la mañana, en el que se supone van a abordar el tema dramático, catastrófico, de que no hay medicamentos en el sistema público de salud y que muchas personas, lo acabamos de escuchar, están muriendo por la falta de medicamentos, por este desabastecimiento, por esta inoperancia, por esta insensibilidad del Estado en su conjunto. ¿Cuál es el objetivo y en qué medida lo que resuelvan en el CAL sobre este tema va a ayudar a estas personas a salvar la vida? Hoy están muriendo, un día más que pasa sin que estas personas reciban sus medicamentos, para ellos es un día menos de vida. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a Radio Pichincha por este espacio y la oportunidad de poder dialogar con ustedes y comentarles el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional en beneficio del pueblo ecuatoriano. Sí, efectivamente, estamos ya a pocos minutos de de reunirnos en el CAL, justamente para tratar temas muy importantes que están aconteciendo en el país, como poder conocer y resolver respecto de la investigación sobre la actuación de los servidores públicos inmersos en la atención, y también los casos de escasez respecto a los medicamentos que tratan enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, así como el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Sistema Nacional de Salud Pública de conformidad, como lo establece el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley te establece que esta lista de los medicamentos básicos debe actualizarse, y lamentablemente es justamente uno de las denuncias que presentan quienes deben acceder a estos medicamentos. Y ha sido una situación sumamente compleja, y creo que necesitamos como Asamblea Nacional trazar una hoja de ruta que permita resolver o permita dar justamente las herramientas necesarias. Como ustedes saben, el Código Orgánico de la Salud fue vetado totalmente, por lo tanto fue justamente una de las inquietudes que tuvimos al momento de construir esta agenda legislativa. ¿Por qué? Porque existen leyes que se encuentran en este momento diversas, en las que tratan este tema sobre los medicamentos, la actualización del cuadro básico. Sin embargo, ya ha transcurrido un año también de este veto total del Código Orgánico de la Salud, así que también debemos evaluar si vamos a retomar este código o vamos a seguir trabajando en las leyes que tenemos actualmente. Hoy van a ayudarnos los técnicos con unos de ruta que vamos a poder trazar. También es importantísimo el seguimiento que tenemos que hacer a las autoridades que están encargadas de dotar de medicamentos a las instituciones de salud, y es lamentable, como hemos visto solamente por parte del gobierno, reuniones que incluso participan en construcciones o en colocación de piedras de institutos que son, de clínicas privadas, y que no se ve absolutamente ninguna mejora en nuestro servicio de salud. Incluso la proforma presupuestaria no cuenta con los recursos suficientes para que pueda resolverse los problemas que tenemos en nuestras instituciones de salud. Así que eso es lo que vamos a resolver el día de hoy en el CAL. Asambleísta, usted finalmente no logró la destitución del legislador Egner Recalde. Él en su comparecencia tanto al Pleno como en la comisión, en el Comité de Ética, hizo acusaciones serias en su contra y en contra de los dirigentes de la Izquierda Democrática. ¿Qué decir frente a al desenlace de este caso y a esas acusaciones que ha hecho el señor Recalde? Efectivamente, el caso de Egner Recalde contaba con todas las pruebas. Lamentablemente no contó con los votos en su momento por la astucia del asambleísta Recalde de realizar pactos con la bancada de UNES a cambio de que lo protejan y pueda ser un miembro más, un voto más para esta bancada. Esto fue un costo político muy alto, el cual ellos lo asumieron con total responsabilidad sobre sus actos, y vamos a tener asambleístas corruptos, asambleístas diezmeros ocupando ese cargo, porque al final la decisión de destitución siempre la va a tener la bancada UNES. ¿Por qué lo digo? Porque somos 137 asambleístas y ellos son 48 ahora con el asambleísta Recalde, por lo tanto no se obtendría la mayoría calificada si no es una decisión ya sea
unipersonal de un asambleísta de UNES o como bancada. Como ellos votan de forma orgánica siempre, entonces va a ser una decisión siempre que lo puedan tomar como bancada. Entonces, las pruebas estuvieron, se hizo absolutamente todo el trabajo y al final nos quedamos con un sabor amargo porque es lo que demuestra la política ecuatoriana. Después del día viernes pensábamos que no podíamos decepcionarnos más de las actuaciones de nuestros asambleístas, pero el día martes volvieron a ratificarlo y volvieron a comprobar que los pactos siempre van a primar por el interés de las grandes mayorías de nuestro país. Pero sí. Yo quería decirle nada más a asambleísta mayoría que no fueron solo legisladores de UNES quienes no apoyaron la destitución del señor Recalde, también hay allí otros legisladores de otras bancadas. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué decir? Bueno, la lógica es que trataron de confundir a los asambleístas, trataron incluso de engañarlos diciendo de que las pruebas de audios no eran válidas, cuando los audios tuvieron un peritaje en el que se comprobaba que eran originales, que no han sido modificados, que no han sido alterados y que la voz pertenece al asambleísta Recalde, cuando manifiestan que no existieron las pruebas en el comité de ética porque no existe un documento que pueda avalar que recibió el dinero, cuando los diezmos también sean efectivos, cuando los diezmos también son, no solamente son cheques o transferencias, cuando incluso el peritaje se lo realizó el mismo peritaje que fue en el caso de Villa Jiménez. Villa Jiménez tuvo un audio de 1 segundo y los audios que nosotros presentamos fueron 6 audios aproximadamente. Cuando el mismo asambleísta Recalde manifestó que sí, él dijo que tenía que cobrar, pero tenía que cobrarles a dirigentes por acciones que realizan en territorio. Como lo dije en su momento, el nepotismo y el caso de diezmos es muy común en las instituciones públicas como privadas, pero lamentablemente va a haber quienes protejan estas actuaciones. Incluso el asambleísta Luisa González de UNES manifestó que no podía creerles únicamente los testimonios de las víctimas. Entonces, si no le vamos a creer a las víctimas, ¿qué vamos a hacer con este sistema? ¿Qué mensaje le vamos a dar a la Asamblea Nacional? Y cuando manifestaba que va a ser decisión de UNES siempre que se destituya un asambleísta es porque solamente hay que sacar cuenta, 137, bueno, 136, cuando sean unos asambleístas que esté implicado, menos 48 asambleístas, ellos siempre van a tener la posibilidad de que sea o no se dé la mayoría calificada que se necesita, o sea, los 92 votos para destituirlo. Cada asambleísta va a tener que responder sobre sus actos, cada asambleísta va a tener que responder al pueblo ecuatoriano por esas actuaciones cuando decimos luchar por la corrupción, contra la corrupción en campaña, y hoy, lamentablemente, bueno, el día viernes, leímos un mensaje de la Asamblea, desde la Asamblea Nacional, que vamos a proteger a los diezmeros siempre que cobren en efectivo. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle. A ver, hay un hecho, digamos, yo he sido cronista parlamentario durante largo rato, en este periodo parlamentario no estoy cubriendo asamblea, pero antes sí lo hacía. Sé cómo funciona, sé cómo opera, sé además que esto no ocurre hoy, que esto pasó antes y ha pasado históricamente en los congresos y en las asambleas actuales, ¿no? Pero ahí hay que hacer algo más, o sea, no basta con las reformas que se hicieron el periodo anterior a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluso para tener además una causal explícita que hable sobre el tema de los aportes, estos denominados diezmos, porque antes no existía, antes tenían que buscar otra figura para poder sancionar a los legisladores, pasó con Ana Galarza, pasó con Norma Vallejo, etcétera, ¿no es cierto? Pero acá hay algo más, o sea, es primero que los legisladores que llegan contraten un equipo de primer nivel, ¿no? Profesionales que estén totalmente capacitados para hacer y cumplir el rol de asesores. Y lo otro es que estas personas también estén dispuestas a denunciar cuando sean extorsionadas, pero ¿se ha hecho algo para mejorar eso, para establecer ese tipo de controles, más allá de lo que está pasando hoy coyunturalmente con el señor Recalde, o lo que ha pasado antes con Villa Jiménez, o lo que pasó en el periodo anterior? Pero ¿se está trabajando en eso o no? Bueno, creo que es importante marcar ese precedente el día martes, porque fue justamente las víctimas de este proceso que denunciaron y no aceptaron que les sigan aprobando su sueldo, pero lamentablemente acabamos de marcar un pésimo mensaje, porque les estamos diciendo a las víctimas: hey, no te vamos a creer a ti, le vamos a creer al asambleísta, vamos a decir que no existen suficientes elementos, o que tengo duda razonable en si creer a la víctima o creer al asambleísta, a la autoridad donde se encuentre. Entonces yo creo que siempre han sido importantes actuaciones políticas en estos momentos. La ley es muy clara, la ley te dice que tienes una prohibición en el artículo 63, numeral 4, en relación
con solicitar y percibir contribuciones, aportes, que no sean parte de tu función legislativa. Eso es sumamente claro. El problema, y vuelvo y lo repito, es que en la asamblea van a primar los pactos y los acuerdos por sobre las actuaciones que deban tomarse en su momento. El asambleísta alcalde participa ahora en las ruedas de prensa de la bancada de UNES, vota con la bancada de UNES, por lo tanto esa es la situación gravísima que nos encontramos ahora. No va a depender tanto de reformas. Yo siempre he dicho que cuando la ley es clara, cuando los argumentos están presentes o cuando las pruebas están presentes, como digo, las pruebas no faltaron. Lo que faltó en su momento fueron votos, y lamentablemente en la Asamblea Nacional todo es con votos. Podemos reformar la ley, pero si sigue existiendo ese espíritu de cuerpo, va a ser imposible, va a ser casi imposible. Entonces, pues esa es la indignación que se puede sentir en su momento, y no solamente es por el caso de Recalde o por el caso de la izquierda democrática, se trata de cuántos casos existen alrededor de nuestro país, y que no podemos actuar en el marco de nuestras funciones y competencias, y que lamentablemente permitamos no solamente que siga siendo asambleísta, sino que siga ejerciendo funciones y siga utilizando su poder ahora, sabiendo de que está protegido y de que es posible que se lo pueda destituir, que siga dañando y que siga manchando tanto la política ecuatoriana, que lamentablemente ya está, creo que por los suelos. Legisladora, y va a ser imposible. Dígame. Ustedes a la interna en la Izquierda Democrática han analizado esto, porque, a ver, estos dos legisladores, la una destituida y este otro investigado que es Recalde, y antes la señora Besa Jiménez, por, digamos, cosas similares, temas que tienen que ver con un procedimiento por lo menos algo irregular. Yo no voy a decir si son o no son corruptos, eso no me corresponde a mí. El resto de periodistas hacen eso todo el tiempo, etiquetan y llaman corruptos a todo político porque les caen mal, pero acá por lo menos hubo un proceso de destitución y un proceso de investigación, y los dos tienen que ver con integrantes de la bancada de la Izquierda Democrática. Ustedes han hecho, digamos, análisis puertas adentro en el partido de cómo fue el proceso de selección de los cuadros, cometieron errores en ese momento, porque además mucho tiene que ver con el presentar cuadros, poner nombres en las papeletas, claro, y después la corresponsabilidad del ciudadano al momento de elegirlos, pero los dos son de la idea. Por supuesto, la Izquierda Democrática no va a dejar de denunciar cuando existan actuaciones que sean contrarias a lo que nosotros firmamos en el Código de Ética, a lo que responde a un político. Lamentablemente, no sé si las otras bancadas tienen esa iniciativa. A pesar de no contar con los votos en su momento, creo que es importante que demos un mensaje siempre de que no vamos a permitir encubrir la corrupción, eso es lo primero. Segundo, sí, nosotros hemos hecho y hemos asumido la culpa en esta selección de los cuadros. Creemos que es importante volver a reformar o volver a repotenciar el Instituto de Formación Política que tenemos aquí en Quito, que somos el único partido que tiene un instituto como este, y que los cuadros salgan justamente de ahí. Por eso creo que es tan importante el proceso que estamos realizando, porque queremos decirle al país, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, de que el Partido Izquierda Democrática va a realizar una autopresión siempre, y que vamos a quedar las personas que de verdad queramos hacer política honesta y transparente, a pesar de no contar con los votos, pero creo que es el proceso que se tiene que realizar en su momento. Tenemos y vamos a revisar también incluso los presidentes de cada una de las provincias, cuál ha sido el proceso de selección que han tenido ellos para elegir también a los candidatos y la corresponsabilidad que debe existir. La Izquierda Democrática debe fundarse, debemos abrir las puertas para los ciudadanos, para gente buena y honesta que quiera hacer política. Por eso también siempre hago un llamado a los ciudadanos, que a pesar de que estemos cansados de la política, que estamos hartos de la política, es momento de que la gente buena comience a involucrarse y comience a hacer política responsable desde los partidos. Pero el Comité de Ética de la Asamblea Nacional es justamente para eso. Si nosotros tenemos asambleístas, que puede ser de cualquier bancada, que cometa actos irregulares, el Comité de Ética está para analizar esa autodepuración. Si no está para eso, simplemente no está ejerciendo sus funciones para las cuales fueron elegidos miembros de cada una de las bancadas, porque hay miembros de cada una de las bancadas parte de ese Comité de Ética que les corresponde por obligación realizar estos seguimientos a las denuncias que se presentan y también iniciar el proceso para que puedan ser destituidos. Creo que es loable, creo que es importante que podamos sanear la política de nuestro país. Ojalá funcionen todas las instituciones, incluso cuando yo siempre reclamo en el tema de las alcaldías y prefecturas, en las alcaldías, que los concejales comiencen a fiscalizar y comiencen a haber actuaciones incorrectas de los alcaldes y inicien los procesos,
porque si bien fueron elegidos democráticamente, también tienen la responsabilidad con el pueblo ecuatoriano que los eligió de cumplir con sus funciones con la ética y moral que corresponde. Asambleísta Moreira, ayer la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ha sido un trabajo bastante complicado el que hemos tenido en la comisión. Hemos tenido más de 50 comparecencias de expertos sobre el tema, hemos escuchado absolutamente a todo quien ha querido participar en esta comisión, incluso algunos alejados de la realidad, pero creo que fue loable que podamos permitir que absolutamente todo aquel que haya solicitado haya estado presente. El día de ayer tuvimos situaciones muy complicadas, sobre todo yo respeto mucho las posturas personales, religiosas que pueda tener cada uno, pero eso no se trata el momento de que la Corte Constitucional tuvo que emitir una sentencia y que justamente ya declara la inconstitucionalidad de ese articulado y que que la Defensoría del Pueblo ya emitió un proyecto de ley el cual sobre ese teníamos que trabajar, mejorarlo y adaptarlo a nuestra normativa ecuatoriana. Fue lamentable la actuación de dos asambleístas, pero especialmente de uno, que salió gritando, golpeando la mesa, cuestionando el trabajo, incluso acá en el CAL, que el trabajo acá en el CAL no tiene absolutamente nada que ver con el que hago en la Comisión de Justicia. El CAL hago un trabajo súper técnico y cuando he tenido que votar en contra de aprobar proyectos de ley que son inconstitucionales, lo he hecho. Se lo dice el presidente Guillermo Lasso y se lo dice el asambleísta Ricardo Vanegas, porque su proyecto de ley no lo decía yo, lo manifiesta Unidad Técnica Legislativa, era un proyecto inconstitucional, regresivo de derechos, revictimizante, por lo tanto es un proyecto en el que yo no podía aprobar. Ni siquiera es que se aprobó, no se aprobó, quedó suspendido ese punto para tratarlo en otra sesión, cuando estén absolutamente todos los miembros del CAL presentes, porque solamente estábamos, me parece en ese momento, 5 miembros del CAL, por lo tanto fue imposible tratarlo. A pesar de eso, el asambleísta Vanegas, en el Pleno de Asamblea Nacional, gritó, cuestionó mi trabajo, minimizó mis opiniones, y en la comisión lo volvió a hacer. Pero creo que a pesar de eso tuvimos 8 votos a favor de un informe que fue trabajado casi durante 6 meses, que creo que nos hemos extralimitado por tratar de tener todos contentos con posturas personales. Entonces, lo que tomamos por mayoría fue de que el informe baje al Pleno, para que en el Pleno pueda debatirse, pueda justamente recibir aportaciones de absolutamente todo aquel que requiere y que tenga justamente esa iniciativa de hacerlo, y por lo tanto esperemos que la próxima semana ya tengamos ese informe en el Pleno para que pueda ser debatido y para poder trabajar, y esperemos cumplir con los plazos que ya están bastante cortos, para decirlo. Para finalizar, asambleísta Moreira, ¿ya hay alguna fecha prevista en el CAL para que se califique este proyecto presentado por Pachacutic para derogar esta ley de desarrollo económico? No, todavía no nos han confirmado eso. Esperemos que nos puedan presentar ya por lo menos fechas aproximadas para tratar los temas que tenemos pendientes, sobre todo que son urgentes, y apenas tengamos conocimiento la vamos a comunicar a todos ustedes. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, integrante del Consejo Administrativo de la legislatura, que ha estado con nosotros. Muy amable, asambleísta, muchas gracias. Muchas gracias, Red Pichincha, muchas gracias.